¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Helio Córdoba, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hay que hablar, por supuesto, de todo el tema económico, es lo que está en la palestra en este momento, lo que principalmente llama la atención de los venezolanos. El conjunto de medidas económicas, hay un consenso en torno a ello de que se necesita que la producción también se incentive y de que crezca la producción nacional, se reactive la producción nacional, pero desde su punto de vista, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar para que esto se dé? Sí, es correcto. Uno de los elementos centrales, medulares, para que este plan integral económico, como lo ha denominado el gobierno nacional, tenga éxito, es, como primer punto, partir por sincerar y conocer cómo se encuentra la producción nacional a través del indicador Producto Interno Bruto. Como sabemos, se estima que la caída del Producto Interno Bruto pueda estar alrededor del 15%. Es decir, una caída del 15% es algo preocupante y en consecuencia requiere que se aboquen estrategias dirigidas a promover e incentivar la producción nacional. Una de ellas es el tema cambiario. Nuestra economía depende en gran medida de que los sectores productivos puedan acceder a la divisa con reglas de juego claras, determinadas, específicas, que permitan, transparentes, que permitan poder adquirir insumos intermedios y bienes de capital para poner en marcha el proceso productivo en territorio nacional. Me llama la atención lo que menciona del Producto Interno Bruto y aquí quiero consultar para nuestra audiencia la diferencia. ¿Está el Producto Interno Bruto y está el Producto Interno Bruto per cápita? ¿Son dos cosas distintas o van de la mano? Sí, son dos formas de medir el indicador. Una hace referencia al Producto Interno Bruto, hace referencia a la producción de bienes y servicios en el territorio nacional. Es decir, la riqueza creada en el territorio nacional con una periodicidad específica. Cuando se habla per cápita es dividida entre la población económicamente activa. Estamos hablando en líneas generales que la caída del 15% se podría llevar tanto al PIB como al PIB per cápita, a los dos. Ambas variables han caído. Se estima que ese es el valor. Hay estimaciones mucho más preocupantes que hablan de una caída del 35%. En todo caso, lo que nos invita a reflexionar es que nos estamos moviendo sobre un escenario incierto y que los datos económicos son fundamentales, poder contar con ellos de forma actualizada, transparente, que nos permita a nosotros, los economistas, poder planificarnos y poder dar opiniones que sirvan como elemento que pueda nutrir las diversas políticas que deban implementarse. ¿Qué datos actualmente, en líneas generales, más allá, ya mencionaba uno de los indicadores que se manejan? ¿Qué otros indicadores también se manejan para medir la actual situación económica del país? Bueno, es indispensable conocer cómo se encuentra la inflación, sobre todo en un contexto de hiperinflación. Sobre todo porque hacemos la planificación y luego viene la materialización de ese plan y cómo le hacemos seguimiento si no contamos con indicadores. Entonces es fundamental para poder evaluar el desempeño de la planificación es qué metas se han alcanzado a lo largo del tiempo. ¿Se alcanzaron las metas? ¿No se alcanzaron? Es fundamental poder contar con los datos. Sin los datos no es posible hacerle seguimiento a ningún plan, ni mucho menos hacer una planificación rigurosa, científica, seria, como la que requiere el país en estos momentos. ¿Qué acuerdos deben alcanzarse entre las partes, gobierno, sector privado, para poder reactivar la producción nacional? Bueno, uno de los elementos centrales es el tema cambiario. Si el tema cambiario no se logra generar un mecanismo que funcione de manera transparente y que permita el acceso a las divisas sin ningún tipo de restricciones, seguiremos teniendo un obstáculo fundamental para que la producción pueda arrancar. E independientemente, ya más allá del tema cambiario, el cual lo quiero abordar más tarde, ¿qué otras concesiones deberían dar parte y parte? Bueno, hay que hacer una revisión exhaustiva de todo el instrumento legal, el tema laboral, el tema de acceso al capital nacional, el tema de la seguridad jurídica. Es decir, hay que hacer una revisión exhaustiva de todo lo que está rigiendo la actualidad, en aras de modificarlo, cambiarlo y generar condiciones que permita que este sector nacionalista pueda llevar a cabo
su proceso productivo de forma eficiente. Ya mencionaba el tema cambiario. Quiero abordarlo a continuación. ¿Hacia dónde debe encaminarse, o mejor dicho, una liberación del control de divisas sería, de ser tan brusca, sería contraproducente? Pero cuando se debe hacer, si se debe hacer de manera progresiva, ¿de qué forma? ¿Cuáles son los pasos que se deben dar? ¿Qué etapas deben cumplirse? Mira, el control cambiario es una medida que surge en el año 2003, producto del golpe de Estado y el sabotaje petrolero que se llevó a cabo en el año 2002, para evitar principalmente la fuga de capitales. Esa es una de las principales medidas, uno de los principales objetivos que perseguía el control cambiario. Tan es así que cuando nosotros evaluamos cómo se comportan las reservas internacionales desde el 2003 hasta el 2007, alcanza su máximo, 48.000 millones de dólares. Ese era un momento óptimo para pensar en una nueva política cambiaria. Ya lo mencionaba antes el tema cambiario, el tema del control cambiario, pero pensar en una liberación o en un cambio muy brusco del sistema podría ser llevar a algo contraproducente, a resultados contraproducentes. Si se tuviese que hacer a modo de proceso, ¿cuáles son los primeros pasos que tienen que darse? ¿Cuáles son las etapas que tienen que cumplirse para la liberación de las divisas? Correcto. Lo primero que hay es que contextualizar en qué contexto surge el control cambiario. En el año 2002 se llevó a cabo un golpe de Estado y un sabotaje petrolero que estremeció la actividad económica con una caída del Producto Interno Bruto abismal. En aras de evitar la fuga de capitales, se tomó la decisión, el equipo económico, de instaurar el control cambiario. Eso nos permitió a nosotros garantizar un atesoramiento que se manifestó o se refleja en el incremento de las reservas internacionales. En el año 2008 ya contábamos con unos niveles óptimos de reservas internacionales que permitía al país maniobrar con respecto a los compromisos internacionales. Es decir, a partir del año 2008 ya había un escenario que reunía un conjunto de condiciones para pensar o repensar una nueva política cambiaria. No se hizo. Ahora nos encontramos en un escenario totalmente distinto, con unas reservas internacionales que se habla de 7.000 millones de dólares, es decir, en unos niveles muy bajos, es preocupante. Y lo que más nos invita a reflexionar es que el principal objetivo por el cual se instrumentó el control cambiario, que es evitar la fuga de capitales, ya sucedió. Con control cambiario se fueron grandes cantidades de divisas y que digamos, también sería oportuno que, digamos, en el tema de la lucha contra la corrupción, en aras de crear credibilidad y de crear confianza, es importante que ese tema sea tocado abiertamente y sea informado de forma oportuna a la población qué pasó con esas empresas de maletín, qué pasó con ese conjunto de divisas que se fueron a otro territorio. Volviendo a la pregunta central, ¿qué necesitamos? Incentivar y promover la inversión extranjera directa que nos permita a nosotros, con países aliados, generar zonas especiales económicas donde vengan empresas transnacionales a invertir en el territorio nacional. Eso es un elemento clave, fundamental, que nos permitiría a nosotros generar una cantidad de divisas que permitan estabilizar la economía nacional. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos acompañó Elio Córdoba, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto, y a las 6:30 de la mañana, la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Feliz día para todos.